Este Predator Sea Avenger que usted ha descrito de forma tan detallada y que vamos a ver ahora, esto es básicamente, si se utiliza, puede hasta sustituir los pilotos tradicionales. Obviamente haría falta un piloto para hacer la extracción como quiera, pero mi punto es que en cuanto a apoyo, pues básicamente haría mucho más fácil una nueva extracción. O sea, este tipo de equipo cada vez va a ser más fácil hacer este tipo de operativo por parte de Estados Unidos, y quizás por eso es que este show of force tan grande para enviarle un mensaje al resto de Latinoamérica y del mundo. Y Jay, menos riesgo político, porque si alguno es derribado, no tienes un piloto que sea capturado que muera en la operación, porque no son tripulados, en el sentido que, bueno, el piloto podría estar a miles de kilómetros de distancia en su cabina, en su cubículo, controlando por satélite este tipo de avión. Absolute Resolve es el nombre de la operación en inglés. Ese es el nombre que le dieron a esta operación para intervenir para la captura de Maduro. Y podemos, para empezar, fue una operación como una coreografía o el tocar una pieza, ¿no? En una sinfonía, en una orquesta, todo bien coordinado, todo bien preparado. Esto es en base al testimonio del jefe de Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, el general Dan Kane, de la Fuerza Aérea, que él, pues, después de la rueda de prensa, tras los sucesos ocurridos, ¿no? La noche anterior, la rueda de prensa de Trump, pues él habló y ahí más o menos dio una idea de cómo había sido. Participaron 150 aeronaves, incluyendo pues aviones tripulados, no tripulados y helicópteros. Aviones de ala fija, me refiero, y helicópteros y aviones no tripulados. Partieron como de 20 bases y no cabe la menor duda que Roosevelt Roads sirvió de trampolín para la operación en cuanto a aviones ofensivos en misiones de cazabombarderos o de ataque de bombardero táctico, porque él habló de que participaron cazas F-22A, que es el caza de superioridad aérea de quinta generación, o sea, pues con invisibilidad al radar, quizá el más poderoso que hay en el mundo. No será el más moderno, pero por sus capacidades, a pesar que entró pues hace como unos 20 años y ha sido modernizado, sigue siendo superior y además fue adaptado no solo para la guerra aire-aire contra otros aviones, pero para lanzar bombas de precisión. Entonces, él habló de ese caza y hay una foto que se ha publicado de la base aérea de Roosevelt Roads, en que se cuentan al menos en la foto que aparecen 12 cazas F-22A, Raptor. Raptor es el nombre que le han dado a ese avión. Participaron, dijo el general, F-35, me imagino de ambos tipos, sin duda de la Fuerza Aérea, que es la versión A, F-35A, otro caza, pero más diría caza bombardero, porque el F-22 fue creado como un caza de superioridad aérea para derrotar todos los demás aviones enemigos que hubiese en el aire, pero fue adaptado para lanzar bombas. En cambio, el F-35 fue diseñado desde el principio para penetrar con su baja observabilidad al radar, penetrar defensas enemigas y llevar a cabo sus misiones de bombardeo, de ataque. O sea que es realmente un cazabombardero, aunque puede llevar a cabo misiones de combate aire-aire sin duda para defenderse, o incluso de superioridad aérea con misiles, por ejemplo, de largo alcance AMRAAM, más allá del horizonte visual, que suelen tener un alcance originalmente eran 50 kilómetros, pero lo han ido aumentando a 80 kilómetros, creo que hasta 100 kilómetros, que puede interceptar un avión o misil crucero enemigo. Entonces, F-35 hay en la base de Roosevelt Roads, la versión de la Fuerza Aérea F-35A y la versión de la Infantería de Marina F-35B, que como tiene un motor para despegue y aterrizaje vertical, tiene menos combustible y puede llevar menos carga de bombas, aunque sí puede llevarlas, que la versión de la Fuerza Aérea o la versión que está por entrar en servicio, pero no ha entrado en servicio, de la Marina de Guerra Americana para los portaaviones, que sería el F-35C, pero ese no participó en esta misión, no está desplegado en el portaaviones Gerald Ford todavía. Sí mencionó que participaron los cazas
¿cómo se dice? Barra inclinada o barra oblicua, barra inclinada F, barra inclinada A, guión 18E, barra inclinada F. Ese es el Super Hornet. Por cierto, el F-35 se le llama Lightning II. Lightning, como decir relámpago 2, porque el relámpago 1 era un caza de 2 motores de hélice de la Segunda Guerra Mundial. Pero le llaman el 2 porque es el segundo avión con este nombre en la Fuerza Aérea Americana. En aquel tiempo era la Fuerza Aérea del Ejército Americano, Segunda Guerra Mundial. Entonces, el Super Hornet o Super Avispa, pues está embarcado en el portaaviones Gerald Ford. Puede que haya habido también Super Hornets de la Infantería Marina de Guerra, pero probablemente operaron desde el portaaviones en alas compuestas de pilotos de la Marina de Guerra Americana y pilotos de la Infantería de Marina, aunque no se puede descartar que haya habido Super Hornets o Super Avispas de la Infantería Marina operando desde Puerto Rico. Dime. Profesor, brevemente, para saber algo, o sea, ¿cuán silencioso es esto? Le pregunto porque los vecinos de Humacao y Ceiba, en Aguao, que se han comunicado con nosotros, que han sido varios, nos dicen que el nivel de ruido que había era absoluto. O sea, el nivel de ruido y escándalo era gigantesco. Claro. Entonces, ¿cómo cuadra eso con una operación secreta donde tuvieron que hasta apagar las luces? Entonces, ¿cuán ruidoso es este proceso? Bueno, lo que pasa es que al despegar sí que hacen ruido, pero ya otra cosa es a la hora del ataque, porque tomen en cuenta que también, por cierto, creo que participaron bombarderos B-2, como los que llevaron a cabo el ataque este de martillo de medianoche, Midnight Hammer, de bombardeo de la estación, de la base esta subterránea en la montaña iraní de su programa nuclear en Natanz. Pues vuelan alto, vuelan muy alto. Pueden lanzar sus bombas de precisión, tú no los oyes, no los ves tampoco, solo ves las explosiones de las bombas. Entonces, una cosa es despegar, hacen ruido, sin duda. Otra cosa es cuando están en vuelo a gran altura, o a menos, mira, si hubiesen volado rasante sobre Caracas a velocidad supersónica, porque el F-22A, ¿cómo se llama? Ahora se me escapa el nombre, Raptor. Ese pues tiene velocidad de Mach 2, más de 2 veces la velocidad del sonido. El F-35 es menos, creo que es Mach 1.8 o creo que Mach 1.6, vamos a decir Mach 1.8. El Super Hornet es Mach 1.8. Entonces, si vuelan supersónicos sobre la ciudad, claro que los vas a escuchar, pero no quieren llamar la atención. No era un vuelo de demostración aérea, era un vuelo pues de una misión de ataque. Entonces, no los vas a escuchar sobre el blanco, no los vas a ver. Aparte de que han volado de noche para no ser vistos por alguna razón, que alguien los viera, vuelan tan alto y como digo, las bombas son de precisión, que habrían sido pues JDAM, por ejemplo, Joint Direct Attack Munition, que son bombas de gravedad, pero que les ponen dispositivos de guía por satélite GPS para tener un alto nivel de precisión. Si usaron bombas láser, serían del tipo Paveway, por ejemplo, Paveway 3, que tendrían que ser el blanco iluminado por unas láser. Pero bueno, el punto es, hubo aviones de guerra electrónica, la versión del Super Hornet, pero es de la Marina de Guerra Americana, EAE por electrónico, EA-18G, y habría llevado a cabo misiones de guerra electrónica, porque hay una cosa, dijo el general Kane, que participó el mando de guerra cibernética, guerra de Internet, participó el mando espacial, que esto incluiría pues satélites de reconocimiento, y bueno, apagaron las luces de Caracas, que lo dijo Kane, fueron ellos quienes lo hicieron como parte de los preparativos para tomar por sorpresa. Hay algunos que han dicho que quizá el que no hubo una respuesta aparente de las Fuerzas Armadas venezolanas a este ataque, que es porque el ministro de Defensa, presuntamente Vladimir Padrino López, chavista, se habría puesto de acuerdo
Lo mismo Delcy Rodríguez para la salida de Maduro. No, los cogieron por sorpresa, los cogieron, vamos a decir, en la cama, no pudieron hacer nada. Y esto es también una demostración del poderío americano militar, no solamente las bombas que explotan o la captura de Maduro, sino lo que no se ve, pero se ven los efectos: pérdida de luz, medidas electrónicas, cegar los radares de la defensa aérea. Probablemente si estaba prendido el radar del lanzador ese, pues Buk M2, creo que era el lanzador móvil ruso de misiles de alcance medio, que sería SA-17 Grizzly, el nombre que le da la OTAN, y fue destruido. Lo dijo Kane, que los medios, creo que dijo, los medios aéreos eliminaron las defensas antiaéreas. O sea que eso es la misión que le llaman SEAD, SEAD, que es Suppression of Enemy Air Defenses, presión de defensas aéreas enemigas, o DEAD, como muerto, ¿no? Pero es por las siglas DEAD, que es Destruction of Enemy Air Defenses. Obviamente, no solamente cegaron las defensas antiaéreas para que no pudieran reaccionar, pero destruyeron al menos ese lanzador móvil que estaba en la base aérea de La Carlota, ligado al Palacio Presidencial de Miraflores. Y bueno, ya escucharon lo que ocurrió pues con los 32 cubanos guardaespaldas del Servicio de Seguridad cubano, pues que estaban para proteger a Maduro. Las fuerzas estas de élite, Delta Force o Fuerza Delta, que llevaron a cabo la misión para capturar a Maduro, obviamente pues se encargaron de eliminar cualquier resistencia y quisiese impedir la captura de Maduro. Los helicópteros que participaron en la misión sobrevolaron sobre el Mar Caribe antes de llegar a Venezuela a 30.48 metros de altura sobre el mar. Volaron bajo para que los radares de detección aérea de las defensas aéreas venezolanas no los pudieran pues detectar. Pregunta, profesor. Sí, brevemente. ¿Estos helicópteros también son silenciosos? Bueno, se supondría que sí, los de las fuerzas especiales. No sé si participaron los helicópteros esos de la versión del Black Hawk que se usaron para asesinar a Osama Bin Laden en Abbottabad, en Pakistán, por el equipo 6 de los SEAL, de los comandos de la Marina de Guerra Americana, porque esos tenían diseño de invisibilidad al radar para no ser detectados tan fácilmente por el radar de defensa aérea de un enemigo, y emitían menos ruido, o sea que eran más silenciosos. Me imagino que los habrán usado, pero también, oye, Jay, si hacían ruido era una forma de demostrar la impunidad de la operación. Por eso, esa es la pregunta. La razón por la cual le pregunto, profesor, precisamente, es porque se supone que son stealth, ¿no? Se supone que sean equipos que no hagan ruido. Pero es que el nivel de cero respuesta del ejército venezolano, y que lo que tenemos es información de que quienes fueron realmente que enfrentaron a las fuerzas de Estados Unidos de una mini invasión fueron los cubanos. Entonces nos hace pensar que o fue tan preciso y tan brutal y tan tecnológico y tan cinético, digamos, este ataque, que realmente pues el ejército cubano el ejército venezolano estuvo totalmente incapaz. Es lo que yo creería. Claro, se dice también que esto fue acordado. Bueno, no se puede descartar ninguna posibilidad, pero en todo caso sería una demostración para los miembros de la cúpula del gobierno chavista de que, bueno, si Estados Unidos va a intervenir contra ellos, lo va a hacer de manera contundente y probablemente se saldrá con la suya. En el caso de los cubanos, pues hay que tomar en cuenta que estaban con el objeto de su protección. Habrán estado en el lugar, en la base donde estaba, o la residencia donde estaba Maduro con su mujer. Parece que los sorprendieron en la cama, estaban durmiendo. La operación fue tan rápida que Maduro intentó entrar a una habitación, a una cámara blindada, logró cruzar la puerta, pero no logró cerrarla porque los comandos de la Fuerza Delta se lo impidieron. Pero para haber podido llegar a él, tuvieron que eliminar a los guardaespaldas. Y hay una cosa que tomen en cuenta: cómo fue tan quirúrgico, cómo no hubo bajas en los comandos, porque hubo bajas de heridos,
Uno de los helicópteros que participó en la misión fue averiado, pero pudo regresar, según los informes estadounidenses. Pudo regresar a su base. Hubo soldados heridos, pero no hubo muertos. Presuntamente les dispararon con ametralladoras cuando se acercaban a la residencia Maduro, es lo que puedo asumir. Llegaremos a conocer los detalles, esperemos, pues un día. Pero para que tengan una idea, no sé si se acuerdan, la película esta también de Harrison Ford, llamado Patriot Games, Juegos Patriotas, basada en una novela del novelista de estas películas de acción y espionaje, Tom Clancy, pues en la cual hay comandos de la CIA, que creo que eran, que van a tratar de eliminar a potenciales terroristas del IRA, disidentes del IRA, del ejército republicano irlandés, que estaban en un campamento en el desierto de Libia, en tiempos de Gaddafi. Y el ataque fue nocturno. Y había un satélite con cámaras termográficas que estaba filmando dónde estaban los libios, los guardias del campamento de entrenamiento de grupos terroristas, durmiendo, dónde es que estaban por las emisiones de calor del cuerpo, desde un satélite. Y ahí podían ver claro desde el satélite y desde el centro de mando de la CIA, probablemente en Langley, según la historia, en Virginia, a los comandos de la CIA aproximarse, también emiten calor, y les indicaban dónde había enemigos, dónde debían de disparar. Probablemente habrá sido algo parecido con el ataque a Maduro. ¿Dónde estaban los cubanos? ¿Dónde estaban aposentados? Si alguno estaba listo para emboscar a los comandos, para que no lo pudieran emboscarlos, porque los veían desde el cielo, desde el espacio. Así que no sería sorprendente que cuando habló el general Kane del mando espacial, habló del mando cibernético, eso es guerra de Internet, y mando espacial, y también habló de que la Agencia de Seguridad Nacional, que son los de la espionaje de las comunicaciones, que interceptan todas las comunicaciones de todo tipo, habidas y por haber, que son por radio, por Internet, por ejemplo, y estaba el NGA, National Geospatial Intelligence Agency, la Agencia de Inteligencia Nacional Geoespacial, son los que controlan los satélites, como el que les he descrito. Esos participaron, y es probable que lo que les he descrito, ese escenario, inicio en la novela, esa tecnología ya existía. ¿Cuándo fue que esa película se hizo? Patriot Games, hace 20 años. Imagínense ahora el nivel de la tecnología. Sí, o sea, profesor, que estamos hablando de que esto fue una operación también que le envió un mensaje al resto de Latinoamérica de que esto lo podemos hacer con cualquiera y podemos hacer una extracción en cualquier momento, ¿no? Así que es una de esas cosas que pues envía mensajes más allá, lo que llamarían un chilling effect, porque tú tienes toda esta capacidad y ni siquiera la inteligencia cubana, que es una inteligencia sofisticada, tuvo la capacidad de reacción. Pues suena como que aquí hay, ¿verdad?, unos elementos. De hecho, los F-22 que salen no estaban anteriormente detallados que estaban por aquí, así que estamos hablando, ¿verdad?, de aparatos que no aparecían anteriormente detallados. Podría ser que participaron en la misión y aterrizaron después en Roswell Roads para descansar, ¿no? Una vez que la misión se cumplió, y regresarían después a sus bases pues con reaprovisionamiento aéreo. Buques cisterna de reaprovisionamiento aéreo sin duda participaron. El general Kane habló de aviones E-2 Hawkeye. La versión será, creo que es la D, que es modernizada. Son los aviones estos con el radar en forma de plato en la parte dorsal del avión, tipo EWACS, ¿no? Pero basados en portaaviones. Pero no sería sorprendente que haya habido también aviones tipo EWACS participando. Fueron 150, hubo aviones no tripulados también, que pudieron haber participado, lanzado bombas, misiles. Bueno, hay uno nuevo, que creo que solamente hay 20 de momento, el Avenger MQ-20, es sucesor del Reaper, del Predator, que fabricado por la compañía General Atomics. Y no está, no tiene sistema, ahí lo tienen, es medio invisible al radar, no tiene turbohélice, sino es un turbojet, y tiene compartimento interno para bombas, para hacerlo más invisible al radar, porque si tienes las bombas o misiles colgados del ala, pues entonces el radar enemigo te detecta. Tienen elementos orgánicos de guerra electrónica para cegar los radares del enemigo.
también tienen cañón láser para destruir los enemigos. O sea, altamente. Hay un video que les recomiendo que lo busquen en YouTube. Aparece bajo General Atomics Avenger o también le llamaban antes Predator C, Predator C, letra C de Carlos, Predator C o Avenger, Avenger se escribe, ¿no? Pues en inglés, de General Atomics, y hay una simulación de computadora de las misiones que ese avión puede llevar a cabo. Manned combat aerial vehicle that's pushing the boundaries of what drones can do in modern warfare. Sí, profesor, estamos hablando de entonces de un sistema, digamos que ultra sofisticado, y todo esto fue utilizado en esta, o sea, no había que llegar a ese nivel. Literalmente. No sé si el Avenger, ese MQ-20 lo usaron, pero ya está, ya existe la plataforma. Quizá la usaron para probarla, porque en estas operaciones militares suelen probar tecnologías, ¿no? Para ver si funcionan bien. Pero es mi especulación, no puedo asegurarlo. Oye, y decía Jay que esto fue una sacudida, pues un impacto a nivel del hemisferio occidental, de Latinoamérica, pero el primer ministro polaco Donald Tusk dijo que esto tuvo, lo de Venezuela, un impacto global, porque oye, Irán, acuérdate las amenazas al régimen de las ayatolás, que si derraman sangre los manifestantes, interviene Trump. En el caso de Ali Jamenei, el gran ayatolá, lo que podrían hacer los americanos de intervenir militarmente es que lo matarían con una bomba, como hicieron con Nasrallah a los israelíes, el líder de Hezbollah. No lo tratarían de capturar, lo matarían, probablemente. Profesor, el video de General Dynamics lo vamos a proyectar para aquellos que nos vean en nuestro canal de YouTube, Jay Fonseca PR. Este es, de nuevo, esto es lo que se usa para venderle a los países que les interese comprar las capacidades. Y esto, pues, son palabras mayores. Lo que uno está viendo y observando desde estos drones es que la capacidad cada vez es mayor. Estos drones es cierto que salen, en el caso de los Reapers, salen de Aguadilla, pero se pilotean desde Roosevelt Roads, desde la base de Ceiba. Bueno, están basados en el aeropuerto Rafael Hernández. Tienen los búnkers allí, ¿no? Que se habían descrito, ¿no? Para potencialmente guardar las bombas de los Reapers MQ-9, pero no sería extraño que los pilotos estén allí también, estén allí una instalación, porque son dos, se turnan, ¿no? Para el Reaper. Y en el caso del MQ-20, ese que has puesto la imagen, un piloto basado en tierra podría controlar, no sé si unos 4 o 6 de esos, o sea que ya no serían 2 para controlar un MQ-9 Reaper, pero 1 para controlar más aviones, ¿no? O sea que y lo querían vender los de General Atomics como una alternativa para el F-22 en misiones de ataque, pero la Fuerza Aérea pues no se iba a deshacer de su F-22. Pero claro, lo están vendiendo también como avión de patrulla marítima. Déjame ver. O sea que un mismo piloto, por así decirlo, realmente controlador, pudiera tener la operación de el 4. De 6 de estos aviones, o 4, sí. 4 o 6 con inteligencia artificial, no lo olvides. Déjame ver si encuentro ese vídeo. Este Predator C Avenger que usted ha descrito de forma tan detallada y que vamos a ver ahora, las personas que estén en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR, esto es básicamente, si se utiliza, puede hasta sustituir los pilotos tradicionales. Obviamente haría falta un piloto para hacer la extracción como quiera, pero mi punto es que en cuanto a apoyo, pues básicamente haría mucho más fácil una nueva extracción. O sea, este tipo de equipo, si bien es cierto que puedes enviar un avión o unos helicópteros para poder remover a alguien, no es menos cierto que estos alrededores, pues básicamente cada vez va a hacer falta menos personas para hacer este tipo de operativo, así que cada vez va a ser más fácil hacer este tipo de operativo por parte de Estados Unidos, y quizás por eso es que este show of force tan grande para enviarle un mensaje al resto de Latinoamérica y del mundo. Y Jay, menos riesgo político, porque si alguno es derribado, no tienes un piloto que sea capturado que muera en la operación, porque no son tripulados, en el sentido que, bueno, el piloto podría estar a miles de kilómetros de distancia en su cabina, en su cubículo, controlando por satélite este tipo de avión.
Incluso podría haber otro avión no tripulado de otra clase que sirviese de enlace. Si no hubiese satélites para enlace de comunicaciones, ya existe el argumento, ¿no? Y la tecnología, no lo dudo, de aviones tripulados que su misión sería servir de enlace de comunicaciones para conectar pues un centro de mando o puesto de control en tierra con otra plataforma aérea. Y así pues en caso de que no hubiesen satélites, una guerra por ejemplo espacial, eliminan los satélites pero tienes forma como comunicarte. Ahí tienes una simulación, sí, lo que estaba mostrando, eso sería un misil de tipo ruso, por ejemplo S-400 o podría ser S-300 PMU-2 como los que tenía Irán. Probablemente ya no los tiene, pues en la guerra contra Israel los pudo haber destruido. Se ven bajas, hay unos aviones que son derribados, pero ahí pueden ver el piloto a salvo, ¿no? En tierra, cómo controla. Ahí emite un láser para destruir pues un radar enemigo. No pueden disparar y lanza bombas, ¿no? De estas small diameter bomb, bombas de pequeño diámetro que Ucrania las tiene, Estados Unidos se las ha dado, no esos aviones, pero sí las bombas, para destruir. Ahí pueden ver cómo ven todo, ¿no? Como que si fuera pues no digo juego de vídeo, ¿no? Pues un programa de televisión, ven la misión paso a paso, ¿no? En tiempo real, como dicen. Entonces, bueno, ahí es una descripción, ¿no? Cómo pues los distintos aviones se reparten las misiones para que no sea que dos aviones de ese tipo destruyen el mismo blanco, sino cada uno se reparte entre ellos, están coordinados por una red, ¿no? Y claro, tiene que haber inteligencia artificial, sin duda. Ahí van lanzando las bombas, ese es el emisor láser. Así que existen 20 de esos aviones. Se van a fabricar más, pues ahí se verá. Si los compra, por ejemplo, el Departamento de Guerra, ahí tienes la proporción. Es que querían reemplazar al F-22 con una flota de estos aviones porque resultaría menos costoso. En 2017 solo necesitarías 4 pilotos basados en tierra para operar a 12 de esos aviones. En 2017, ¿quién sabe ahora cómo es la cosa? Igual es con menos pilotos, teniendo la inteligencia artificial, obviamente. Yo, honestamente, cuando uno ve esto, profesor, debo decir, que quizás por eso ayer Delcy Rodríguez cambió el tono y empezó a plantear mire, pues vamos a negociar, porque la verdad es que cuando uno observa esto, quien único puede evitar un ataque como este sería un enemigo que tenga algo proporcional, y a menos que China o Rusia tuvieran interés en intervenir, parecer, y aunque quizás hubieran podido, está mucho más complicado que eso. Así que además de plantear que el asunto de Taiwán pues también está en veremos para el 2027, según ha dicho China, como literalmente Taiwán acaba de comprarle $11 billones en armamento a Estados Unidos, pues habrá una interrogante si Estados Unidos intervendría o no a favor de Taiwán. Profesor, en cuanto a la operación, la inteligencia cubana no es mediocre, es una inteligencia reconocida. Así que el hecho de que esto no haya sido detectado por la inteligencia cubana, pues plantea una posibilidad todavía o cada vez más obvia de que aquí pues hay una posibilidad real de traición. No podemos descartar en lo absoluto. Es más, había operativos de la CIA, probablemente la DEA también, infiltrados en la cúpula de poder o los altos niveles del poder del régimen chavista. O sea que habrían estado informando a los Estados Unidos de los planes, de las intenciones, de las ideas. Y bueno, los cubanos probablemente no sería sorprendente que algunos, porque había y habrá, ¿no? Habrá todavía bastantes agentes cubanos de los servicios de seguridad, control de aduanas al parecer también, que trabajaban para el régimen chavista. Podemos decir que era, Marco Rubio dijo que era como una isla pobre como Cuba, colonizando los servicios de seguridad venezolanos con sus agentes. Probablemente sería la versión de seguridad de lo de los médicos cubanos que trabajaban realmente gratis porque lo que se les pagaba
En Brasil, por ejemplo, el dinero iba al gobierno cubano por su trabajo, eran realmente como esclavos. Podría ser que estos agentes cubanos era la misma historia. Venezuela pagaba con petróleo o incluso con ganancias que podrían ser del cártel de los soles, podría ser de la venta de petróleo, de la venta de contrabando, oro de contrabando, etcétera, al régimen cubano. Pero ellos, los agentes, tenían que trabajar como los médicos tenían que trabajar, pero no veían el dinero lo veía pues La Habana. Entonces, no sería sorprendente que algunos, sin duda no los que murieron en la operación, hayan trabajado como informantes para la CIA e incluso para la DEA. ¿Por qué no? Porque no olvidemos, Maduro no solamente era presidente de Venezuela, era cabeza del cártel de los soles. Así que, y más con el bajo salario, porque en el caso de los médicos cubanos, no sé si les daban una mínima porción, ¿no?, de lo que se les pagaba. La mayor parte creo que iba a La Habana o va a La Habana. Entonces, con un salario así o que no te pagan, y si vienen los Estados Unidos y te ofrecen mucho, así que no sería sorprendente que haya habido agentes cubanos que hayan informado a Estados Unidos de lo que sabía la inteligencia cubana y lo que no sabía, incluso dando información de desinformación para desinformar a la inteligencia cubana. Y eso pues podría incluir elementos precisamente de supervisión, de recolección de información. Podría ser, Jay, que agentes cubanos en Estados Unidos hayan sido convertidos en doble agentes, dándole desinformación al régimen de La Habana, trabajando realmente para Estados Unidos. Eso no se puede descartar. Pasó con los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Los agentes que habían enviado al Reino Unido, a la Gran Bretaña, pues fueron descubiertos y los británicos los convirtieron en doble agentes al servicio de Gran Bretaña, enviando la información falsa a las autoridades alemanas en la Europa ocupada. Así que no sería sorprendente que haya ocurrido también con la inteligencia cubana. Una cosa parecida, con agentes operando en Venezuela o en Estados Unidos. Pero mi punto es que el nivel de penetración de inteligencia era obvio que había alguien muy cercano a Maduro dando información, o por lo menos desde su perspectiva eso es lo que aparenta, ¿no? Es muy probable que haya sido así. Era como el caso de lo de Osama Bin Laden. Creo que había un médico pakistaní que informó sobre la localización donde lo tenía el gobierno pakistaní escondido Osama Bin Laden en Abbottabad. Y ese médico, creo que era médico, había recibido pues la recompensa millonaria, no sé si eran 25 millones de dólares, porque oí que lo que se le ofrecía por Maduro, 50 millones, era como el doble de lo que se le ofrecía pues por la captura o muerte de Osama Bin Laden. Así que no sería sorprendente que esa persona esté gozando del dinero, aunque Trump dijo algo como que ese dinero debe permanecer con nosotros. Da la impresión que quizá no habría alguien que se beneficiaría de esa recompensa. No se sabe. De momento no se sabe. Dicho eso, aparenta ser entonces que no es tan difícil plantear que esto pudiera volver a ocurrir si el gobierno de Delcy Rodríguez pues resulta que es leal al chavismo y al madurismo y pues por tanto quiere continuar una operación distinta, y quizás eso fue lo que provocó que anoche se haya hecho las expresiones de colaboración. Va a ocurrir si es como dice Trump. Hay que tomarlo en serio a este hombre ya. No son meramente palabras. Y por cierto, la operación esta en que detuvieron a Maduro y a su esposa parece que estaba planeada para mediados de diciembre, pero el clima, las condiciones climáticas, me imagino, lluvias, etcétera, no lo permitieron. Hasta que, según creo que Dan Kane, el general, dijo, se abrió como una breve ventana en la cuestión climática y ahí decidieron lanzarse. Salieron creo que a las 10:46, la operación empezó algo así como a las 10:46, que sería del día primero de la noche, 10:46 del 1 de enero. Y la operación se llevó a cabo hora de Caracas, como a las 2, que es la de Puerto Rico, ¿no? Pasadas las 2 de la madrugada. Y estuvieron creo que de regreso
de la misión como a las 4 de la mañana. Sí, o sea que la operación evidentemente fue extremadamente breve. ¿Usted ha habido algo, o usted había visto algo tan certero como esto? Quizás desde Osama Bin Laden no veíamos algo parecido. Sí, bueno, está por ejemplo la operación en que mataron al Baghdadi, que fueron los de la Fuerza Delta, el Delta Force. ¿Dónde fue? En Siria, creo que fue. Sí, en el norte de Siria. Ahí participaron, pero claro, no había un Estado soberano, ¿no?, que estaba defendiendo al Baghdadi. Era ese grupo de terroristas. En el caso de Maduro, se podría decir, pues, aún debilitadas las Fuerzas Armadas venezolanas. Lo digo debilitadas porque los sofisticados armamentos que compró Hugo Chávez a Rusia, por ejemplo, parece que los dejaron de caer, al menos en el caso de los Sukhoi 30 MK2, ¿no?, los cazas. Así que, pero aún así, un Estado soberano y bien protegido, 32 guardaespaldas al menos, que pagaron con su vida. ¿Qué se me ocurriría? Bueno, depende la época, porque es un caso distinto, Jay, pero cuando Hitler envió a Otto Skorzeny, jefe de sus fuerzas especiales, junto con paracaidistas de élite alemanes, a rescatar a Mussolini, que lo tenían pues en lo alto de un hotel en las montañas, y usaron planeadores que tenían que aterrizar en el tope de la montaña junto a ese hotel que solo se accedía por teleférico. Eso fue de mucha precisión, pero claro, eran unos pocos guardias italianos que no resistieron. Hasta en las películas, tras liberar a Skorzeny a Mussolini, hacen esos guardias que lo tenían bajo vigilancia, acompañándolos como que si fueran parte del grupo. O sea que ahí hubo una omisión de muy precisa para aquel tiempo, 1943, pero creo que fue en el 43. Mussolini después lo llevaron a Austria, entró una base en Italia, después a Austria, pero esto ha sido como una sinfonía, o sea, hacía 550 aviones. No tiene realmente parangón. A ver, pensemos en otro 150 aviones, entre aviones y helicópteros, ¿no? Sí, de 20 bases. No se compara. Solamente en términos de precisión se lograr la misión, pero... Y profesor, perdóneme, pero fue poquito. Pero pregunta entonces, profesor, y de nuevo, no pretendo que nos convirtamos aquí en pitonizos ni especuladores, ¿verdad?, a la perpetuidad. Solamente sabremos de todo esto ¿verdad?, después, en tiempo, de esta operación. Pero profesor, los aviones y los sistemas antiaéreos de Venezuela, nada se activó. O sea, uno hubiera esperado que, sabiendo que estaba allí el nivel de armamento y de la inteligencia y el equipo de Estados Unidos, hubieran estado en alerta máxima todo el tiempo. Entonces, ver que eso no ocurre, especialmente con la inteligencia cubana allí, pues uno esperaría que hubiera al menos algún tipo de reacción, pero pues no parece ser el caso. O sea, ni siquiera por ejemplo, hubo... Sí. Claro. Hay armas que no son de explosión, no son de fuerza cinética. Por ejemplo, ya existía hace como 20 años el virus de la Fuerza Aérea Americana, virus Suter 3. Y el Suter 2 convertía, o el Suter 1, las versiones anteriores, al atacante que insertaba el virus o algoritmos maliciosos, como eufemísticamente le llamaban, infectaba las computadoras de un sistema de arma enemigo, y el que enviaba el virus se convertía en Systems administrador de sistema, que controlaba la computadora de un radar, por ejemplo, de defensa aérea. Dicen que los israelíes lo usaron contra Siria cuando destruyeron ese reactor nuclear de investigación que Corea del Norte le estaba construyendo, y que al infectar los radares rusos de la defensa aérea siria, los israelíes venían desde el mar Mediterráneo, hicieron que la antena de radar se moviera, por controlar la computadora del sistema, hacia tierra adentro para que no los pudiera detectar. Y eso era una versión que era la segunda de este virus, creo. Imagínense, había una más avanzada, la 3 en 2006, creo. Fíjense ahora. Eso, por ejemplo, otra cosa, guerra electrónica, estaban los Growler. Growler es la versión del Super Hornet o Super Avispa de este cazabombardero que aparece en la película Top Gun Maverick, por ejemplo.
no el Growler, pero sí los Super Hornet, los cazabombarderos. Y el Growler es la versión de guerra electrónica, que por ejemplo podían confundir, y el MQ-20, el Avenger, tiene esta capacidad, al menos lo ponen en el vídeo publicitario, que emiten ondas electromagnéticas para cegar el radar de defensa aérea de un enemigo. O sea que el enemigo no sabe a dónde apuntar, ¿no? Porque le han cegado, ¿no? Por guerra electrónica. Así que hay estos medios cuyos efectos habrían anulado la defensa aérea de Venezuela sin tener que lanzar un misil, solo con guerra electrónica o guerra cibernética. Incluso el general King habló de que el mando cibernético de guerra cibernética participó en la operación. Y les apagaron las luces en la ciudad también. Él lo reconoció, King, que fueron ellos que lo hicieron. Así que ya ven, yo diría que realmente los tomaron por sorpresa. Y es una demostración de ese poderío, ¿no? Maduro estuvo 18 horas antes de la intervención americana, estuvo con una delegación china de alto nivel, él con su traje, ¿no? Su terno, ¿no? Chaqueta, corbata y todo, recibiéndolos en un salón pues muy lujoso y todo, habrá sido en Miraflores, Palacio Presidencial. Él no se lo imaginaba. Trump dijo de que Trump se le ofreció haberse exilado voluntariamente, pudo haber ido a Qatar, no sé si se habló de Bielorrusia, pudo haber ido a otro país y haber vivido, según Trump, haber vivido muy bien, pues en el exilio. Aparentemente no habrían pedido su extradición, solo sacarlo del poder, pero él no quiso. Probablemente no se imaginó lo que venía. Y ocurrió lo que ocurrió. Bienvenido a La Resistencia. Este es nuestro contenido premium. Pero por si te llegó sin que estés suscrito, puedes suscribirte entrando a jfonseca.com/premium. Ahí te va a llevar a YouTube y desde tu cuenta de Gmail. Por si acaso, esto no es para hacer sacrificios. Si suscribirte es un sacrificio para ti, no lo hagas. Pero si quieres tener acceso a los datos, te esperamos. Funcionamos encuestas, investigaciones, información exclusiva, primero en nuestro canal Premium. Y es que mientras otros especulan con los datos, nosotros